está hablando y nos está advirtiendo para que usted y yo caminemos verdaderamente conforme a su voluntad, y ese es su propósito. Amén. Hermanos, no olvidemos estar orando por los hermanos, por la iglesia, todos y cada uno de aquellos que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, todos los que hacen parte del ministerio Cristo Rompe las Cadenas, y de todos aquellos que hacen parte de la iglesia de Jesucristo en general. Amén. Estemos orando, estemos pensando, meditando en todo lo que hay a nuestro alrededor y de cómo la iglesia necesita nuestras oraciones. Y no solo la iglesia, aquellos que no conocen al Señor también. Amén. Estemos atentos, estemos orando y que el Señor se siga glorificando grande y abundantemente. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a ver un pasaje de la Escritura. Le voy a ser sincero, hoy he tenido una lucha tremenda con lo que yo iba a traer a predicar y el mensaje, y estuve todo el día meditando en el Señor. Y de los mensajes que hoy usé para preparar, ninguno me lo dio el Señor hasta este. No hubo aprobación de Dios hasta este. Y espero que sea de mucho beneficio para nosotros. Porque le voy a ser sincero. Vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versículos del 15 al 17. Y esto es una advertencia de parte del Señor para nosotros. Y verdaderamente creo que debemos tenerla muy en cuenta en lo que Él nos está hablando aquí. Amén. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia, entonces decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor y Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por cómo tú vienes y hablas a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, de cómo tú quieres hablarnos, advertirnos para nuestro beneficio, para que nosotros evaluemos nuestro caminar diario. En tus manos estamos en esta hora confiando de que eres tú quien nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a corregir, nos va a enseñar. Y entonces en tus manos nos encomendamos y te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento y, Señor, una vez más, el deseo, el anhelo y la fuerza, la capacidad para poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Por favor, guíanos hoy y direcciónanos para que verdaderamente nosotros atendamos y llevemos a cabo tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Señor, direcciónanos. Necesitamos que tú nos direcciones, que tú obres en nuestra vida y que dejemos de mirar tanto a nuestro alrededor y que verdaderamente miremos cuál es tu voluntad para nosotros, conforme a tu propósito. Te pedimos, dándote gracias, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de nuestro mensaje para esta noche es este: andando con sabiduría. Andando con sabiduría. Hay un dicho por ahí, yo no sé si de pronto usted lo conoce, pero hay un dicho por ahí que dice: cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. ¿Sí? Otra manera de decir esta frase es: a donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, ¿cuál es el mensaje de este dicho? Escuchen. El mensaje es ajustarse a tu entorno. O sea,
Adáptate como el camaleón al mundo en el que te tocó vivir. Y como cristianos, entonces, ¿nosotros qué podemos decir a este dicho? Pues que ese refrán es un soberano disparate en la mayoría de los casos. Así es. Ahora escuche, todo el contexto del capítulo 5 de Efesios nos dice todo lo contrario. No, aquí no podemos vivir como el mundo vive. Aquí no podemos hacer como el mundo hace. Aquí no podemos pensar como el mundo piensa. Aquí nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. No conforme al mundo, sino hacer conforme Dios dejó en su palabra. Amén. Amén. Si nosotros somos salvados por el Señor, si el Señor en su gracia y en su misericordia nos sacó de las tinieblas en que estábamos sumergidos, a Él, a su presencia, a su luz admirable, tiene un propósito. Dice que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces lo que nos dice el apóstol Pablo es que si nosotros somos los hijos de luz, debemos caminar como hijos de luz, aunque el mundo camine en tinieblas. Usted y yo debemos ser luz. Así lo dice el versículo 8, aquí mismo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora en Cristo que somos luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Usted y yo sin Cristo éramos por naturaleza tinieblas, plenamente. Pero Dios en su gracia nos salvó, y ¿sabe qué? Él nos salvó, y entonces no solamente nos salvó, hermano, yo creo que a veces no entendemos, es que a veces no visualizamos, a veces no lo vislumbramos. Usted y yo no solamente hemos sido salvos, no solamente hemos sido salvos. Escuche, usted y yo no solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, no, usted y yo hemos sido mucho más que eso. ¿Sabe qué? Hemos sido hechos hijos de Dios. Hermano, usted y yo deberíamos vibrar, usted y yo deberíamos decir gloria a Dios, usted y yo deberíamos decir aleluya, hijos de Dios, después de ser hijos del diablo. Eso es un privilegio que Dios quiere ocasionar en nosotros, un gozo incomparable. Un gozo incomparable ser llamado hijo de Dios después de haber sido hijo del diablo, después de haber sido tinieblas, ahora ser hijos de Dios. Hermanos, eso es un milagro, es un privilegio grandioso. Amén. Que usted y yo deberíamos valorar en gran manera. Entonces, así como Él es luz, Jesús es la luz del mundo. Entonces el Espíritu Santo de gracia que mora en nosotros nos hizo luz en el Señor. Luz. Y como usted y yo somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz en esta generación malvada que nos tocó vivir. Eso debemos ser usted y yo. Pero escuche, para que usted y yo podamos andar como hijos de la luz en esta generación malvada, necesitamos entender y discernir los tiempos en los que estamos. Hay que discernir los tiempos en los que estamos. Los tiempos en los que vivimos, hermanos, entendamos, estamos en tiempos finales, pero estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde Satanás y sus ángeles están comprometidos consigo mismos para derribar la iglesia, para tratar de derribar, de desarticular, de debilitar la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que Él está tratando de hacer. Tenemos que entender tal cosa, hermanos. No podemos seguir viviendo a la deriva y caminando pensando que vamos a entrar al reino de los cielos porque venimos a un culto de vez en cuando. No, escuche. Es porque usted y yo entendemos que hemos sido llamados por Dios para ser hijos de Dios, para comportarnos, para vivir, para ser hijos de Dios y mostrar que lo somos.
Pero hoy en día hay tanto descuido en la vida cristiana, en el caminar cristiano. Cuando usted mira a su alrededor, ¿sabe qué es lo que más me da dolor a mí? Mire, el apóstol Pablo en este pasaje nos está diciendo algo de manera vital y de manera importante a cada uno de nosotros, hermanos. En este pasaje él empieza hablando. Por tanto, por todo lo que les he venido diciendo, lo que el apóstol Pablo está hablando, en esta carta a los Efesios, dice, no seáis insensatos en el versículo 17. No seáis insensatos. Pero escuche, nos da una frase inicial. ¿Cuál es esa frase? Mirad. Mirad. Pues, de cualquier manera, ¿cierto? Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? Hermanos, ese es uno de los grandes problemas de muchos cristianos hoy. No están mirando, escuche, no están evaluando, escuche, evaluando, con todo cuidado y con suma atención, cómo están caminando en su vida cristiana. Solo caminan. No se están evaluando a sí mismos cómo se están comportando. Y una de las cosas que más me duele, una de las cosas que más dolor me causa, es mirar los hogares, cómo están. Es mirar los esposos, la pareja, cómo están las parejas hoy. Cómo están las familias caminando, los cristianos. ¿Cómo se están comportando los cristianos frente a los no cristianos? ¿Cómo está esposo y esposa viviendo, ambos que dicen que son cristianos? ¿Cómo se están comportando a la luz de la Escritura? ¿Cómo se comporta esta esposa cristiana con este esposo inconverso? ¿Cómo se comporta el esposo cristiano con la esposa inconversa? ¿Cómo nos estamos comportando los cristianos? Uno de los problemas básicos es que estamos mostrando una cara en la iglesia, pero fuera de la iglesia hay otra cara. Se llama hipocresía, hermano. Y es pecado. Por eso Pablo nos está diciendo, mirad, pues, con diligencia, con sumo cuidado, cómo andéis. Tenemos que evaluar cómo estamos. Escúcheme bien. No está diciendo Pablo que evalúe cómo camina su esposo, su esposa, su hermano, no. A cada uno nos está diciendo, evalúate y mira cómo estás andando. Es lo que Pablo dice aquí. Si somos hijos de luz, evaluemos cómo nosotros estamos caminando. Es lo que nos está diciendo aquí. Por eso necesitamos discernir los tiempos en que vivimos hoy. Hermanos, la vida cristiana no es para vivirla de cualquier manera, sino con entendimiento. Un hombre del pasado llamado John Owen dijo esto: Dios nos ha creado con una trinidad de facultades, la mente, la voluntad y las emociones, y de estas tres es la mente el motor nuestro. La mente, la batalla está aquí, mi hermano. Tu batalla y la mía están acá. De la manera en que pensemos, actuamos. De la manera en que nosotros recibimos la palabra y la creemos, actuamos. Conforme a lo que la Escritura nos dice, vivimos. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de comunicación con las personas, en nuestras relaciones, tal cual como usted y yo percibamos la Escritura es que vamos a vivir, pero tenemos que examinarnos cómo estamos viviendo, caminando la vida cristiana. Es a través de la mente que Dios llega al corazón y a los afectos, a las emociones nuestras. Repito, por eso la vida cristiana se vive entendiendo los tiempos en que estamos viviendo. En este pasaje que usted y yo acabamos de leer, vemos que aquí el Señor nos trae otro mandamiento relacionado con la vida del cristiano. ¿Y qué hace? Nos exhorta a vivir con sabiduría, no de cualquier manera. Su forma de vivir, la suya y la mía, tiene que reflejar la urgencia de la hora en que nos encontramos hoy.
y de la importancia de vivir para Dios. Y el objeto principal de su vida tiene que ser el permanecer en la voluntad de Dios, no en la suya. En la voluntad de Dios. El creyente tiene que actuar en la esfera de la voluntad de Dios, de la misma manera que el tren, de manera natural, anda sobre los rieles. Usted no ve un tren andando por la carretera. Usted no ve un tren subiendo por las montañas. No, usted ve un tren andando sobre rieles. Usted no ve un carro andando sobre los rieles. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos actuar en la esfera de la voluntad de Dios, no en la suya ni en la mía. Se supone que la conducta suya en este mundo y la mía debe mostrar que usted y yo pertenecemos a Cristo. Debemos actuar como cristianos. Cuando uno entra de pronto en algunos centros comerciales de la ciudad, hay veces que uno se encuentra a esos vendedores que inmediatamente están pendientes de uno y ellos parecen un león al acecho. Usted entra a un centro comercial, de pronto usted va de paso y si va tiene salida a otra calle, usted va caminando y usted se encuentra de pronto con esos vendedores que parecen un león. Y usted los ve de lejos y lo ven a usted caminando y de repente vienen y empiezan a atenderlo y a hablarle y a venderle todo lo que tiene, pero de una manera tan impresionante. No sé, ¿a usted le ha tocado eso? Es dinámico y está ahí, todo efusivo y pendiente y está con toda la disposición de ayudarle. Ahora escuche esto. Si una persona es hijo o hija de Dios, ¿cómo debe comportarse en esas oportunidades cuando está en su trabajo tratando de ganarse su sueldo? ¿Cómo debe ser? ¿Adoptará la misma actitud? ¿Revelará que está tratando de agradar a Dios y que verdaderamente quiere glorificar a Dios con lo que hace? Solo evalúese usted, cuando usted trabaja con toda la seriedad del asunto, porque usted cada que comienza a trabajar lo hace porque sabe que es para agradar a Dios y para la gloria de Dios. ¿O solo trabaja porque necesita el dinero? ¿De qué manera usted está trabajando? ¿Cuál es la actitud? Si una persona que no conoce al Señor se esfuerza y se dedica de una manera impactante para poder hacer bien su trabajo, para que, o sea, a él le van a pagar, pero a él le interesa vender, no. En su comportamiento diario, en su trabajo y en lo que usted, cuando usted hace su trabajo, usted verdaderamente está interesado en que Dios se agrade de lo que usted está haciendo, y lo que usted está haciendo, su trabajo que usted está desarrollando, lo hace con la seriedad que verdaderamente tiene y lo hace con toda la conciencia de que usted está buscando glorificar y agradar a Dios. En otras palabras, cuando estás trabajando, Dios puede decir, lo estás haciendo conscientemente. Y así mismo todas las esferas de tu vida. ¿Te estás comportando como un hijo de Dios? Escuche, el cristiano debe vivir en esta tierra demostrando que pertenece a Cristo, sin que haya necesidad de que lo pregunten. A nosotros la gente nos debe ver actuar y decirle, Jonathan es como distinto. Este no es como los demás. Yo me ve como raro. No raro de raro. Este hombre actúa diferente. Sin que nos lo pregunten. Pero hay veces que hay muchos en la iglesia que la gente cuando se da cuenta que es cristiano. ¿En serio? Y con ese o sea, están diciendo, no parece. La gente que lo conoce. ¿Cómo estás caminando? Porque de eso trata este pasaje. De cómo estamos caminando. Y para poder discernir y entender los tiempos, nosotros nos toca, este tiempo que nos tocó vivir,
nos deberíamos preguntar, bueno, entonces, ¿qué cosas yo debo tener presentes? ¿Qué debo tener presentes? Bueno, podríamos resaltar tres cosas. Que los días son malos, que debemos andar como sabios y que debemos conocer la voluntad de Dios. Creo que son tres cosas que podemos apreciar en el pasado. En primer lugar, entonces, tenemos que los días son malos. Sí. El versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué lindo este pasaje. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Cómo aprovechas tu tiempo libre? ¿Cómo aprovechas el tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que más te apasiona hacer? Pastor, leer la Biblia y orar al Señor. Muchos no creo que hagan tal cosa. Pastor, es que usted sabe el ir, el venir, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? Ahora hay una razón. Lo interesante del caso es que Pablo nos dice cómo era el tiempo en sus días, cómo vivían. En los versículos del 3 al 5 nosotros leemos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso era lo que caracterizaba el tiempo de Pablo. ¿Qué? Todas estas cosas eran las que se veían en el tiempo de Pablo. ¿Qué tan extraño? Esto ya no se ve hoy, ¿verdad? Ya no se ve, ¿cierto? O sea, en el tiempo en que nosotros estamos hoy, no vemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ¿cierto? Ni fornicarios, tampoco lo vemos hoy, ni avaros, ni idólatras, no, eso no se ve, ¿cierto? Estamos en tiempos diferentes a los de Pablo, ¿verdad? No. No tenemos que mirar muy lejos para saber que estamos exactamente pasando por la misma situación. Todo esto lo vemos en nuestros tiempos en el día de hoy. Hermanos, la maldad, seamos sinceros, se ha multiplicado de tal manera en el mundo. Se ha multiplicado grandemente. Hoy nosotros lo único que vemos es la perversidad de los hombres y las mujeres. Y no nos podemos tapar los ojos y pensar que no es así. Eso es lo que está pasando. Pero tampoco podemos nosotros aceptar como bueno lo que Dios llama malo. No podemos aceptar cosas. Y uno de los retos que tenemos es que es tan común la maldad e impiedad en nuestros días que nosotros llegáramos a perder la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Ojo, que le ha pasado a muchos en la iglesia hoy. Que tanto está dando la gota en la piedra que ya le hizo un hueco. Ya todo nos parece normal. Todo nos parece normal. Vemos las cosas, la maldad, la perversidad y nos vamos como acomodando y acoplando como el camaleón. Vamos adquiriendo el color del mundo. Y ese es el reto que tenemos, no hacer tal cosa. Y no os conforméis a este mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí es Pablo? ¿Sí es Pablo o no es Pablo? ¿Ustedes no leen Biblia? Todo el mundo me mira. En otras palabras, nosotros vemos tales conductas pecaminosas como si fueran normales si nos acomodamos a este mundo. Como si fuera de poca importancia, como si la palabra de Dios fuera inadecuada y obsoleta, antigua para el tiempo de hoy. ¿Podríamos llegar ahí?
Hay algo importante que debemos tener presente para poder entender el mundo moderno en el que vivimos. Y es contestar, ¿a qué se debe que estemos hoy día como estamos? A que hay un alejamiento de Dios, de su verdad, de su palabra y de su voluntad. ¿Acaso el cristianismo no había impactado positivamente en el pasado la sociedad en que vivían? La respuesta es sí. Pero ¿qué ha pasado hoy? Lamentablemente la iglesia de Jesucristo hoy ha perdido muchísimo terreno en esto. Bastante terreno. Lamentablemente, esos tiempos de gloria de la iglesia han pasado. Escuche, la influencia de la iglesia y junto con ello la influencia de la verdad de Dios y del evangelio de Cristo ha ido perdiendo fuerza. Porque la iglesia ha dejado en gran parte de ser la luz del mundo y la sal de la tierra en Cristo Jesús. Ya muchos cristianos no defienden la verdad, no viven la verdad, no expresan la verdad, solo vienen a la iglesia. Así están viviendo muchos. Y entonces, como la iglesia está así, esto ha provocado un cambio de mentalidad en muchos. Pastor, ¿y cuál es ese cambio? Ese cambio ha conducido a la abolición de la verdad según Dios. Usted no ve que hay países donde ya, por ejemplo en Estados Unidos y otros lugares donde es un gran problema que en los colegios y universidades se hable de la palabra de Dios. Es tremendo, ya no se puede llevar. Entonces lo que vemos es que el mundo no solamente se ha rebelado en contra de la verdad de Dios, sino que ha rechazado la verdad de Dios en todas las áreas del saber, en todas. Para este mundo ya no existe la verdad absoluta, sino valoraciones. O sea, lo que funcione para mí es la verdad, esa es mi verdad, lo que funcione para mí. Si para mí funciona hacer o hacer bien, esa es la verdad, es lo que esto, escucha, ha llegado a tal manera que toda la racionalidad está siendo deteriorada a pasos agigantados, tanto hacia el punto de que muchos podrían decir hoy que 2 más 2 siempre no es 4. Mira, en el pasado cuando uno decía algo como verdadero, lo opuesto era considerado como falso. Ese mismo criterio y ese mismo pensamiento hoy se ha perdido. Se ha perdido, hermano. Para el mundo ya no existen gentes buenas o gente mala. Solo existe gente. Así es. Para el mundo el aborto tiene un olor y aroma a libertad. Son libres de hacerlo. Ya hoy no se habla de héroes y de villanos, sino de antihéroes, es decir, de justicieros como las películas. Esos que se toman la justicia por su propia cuenta y van y hacen y matan y hacen lo que ellos quieren hacer. Y eso es simplemente una verdad, una venganza enmascarada de justicia. Eso es todo. La gente hace eso hoy. Hoy se está destruyendo la verdad en todas las áreas de la vida. Entonces, si alguien decide que tiene el poder de crear su propia realidad, lo puede hacer en todas las esferas. Entonces, si nace un hombre y quiere decir que es mujer, entonces todo el mundo dice mujer. ¿Usted no ha visto hoy en los colegios a los niños? Hay muchos lugares donde se les ha sembrado a los niños desde que son pequeños que pueden elegir ser hombres o ser mujer. Bueno, verdaderamente se ha olvidado que hay una marca en el ser humano del hombre y de la mujer. Los hombres no procrean, las mujeres sí. Creo que es la mejor marca y la más evidente que existe. La diferencia entre el hombre y la mujer es que el hombre puede procrear bebés. ¿Acaso el hombre puede procrear bebés? Gracias al Señor que no. Yo me siento privilegiado de ser hombre y no quiero ser mujer. ¿Se imaginan nosotros pariendo un hijo? Creo que moriríamos en el intento. Las mujeres son muy fuertes, hermano. ¿Para qué? Sí. He visto hombres
en la sala de parto con su esposa, y cuando la esposa está en esos dolores fuertes y viene el bebé, caen como pollos. No aguantan. Ahora imagínense teniendo el bebé. Bueno, pero ¿cómo es posible que teniendo esa marca y esa diferencia, entonces el mundo quiere decir que una persona puede decidir si es hombre o es mujer? ¿De qué estamos hablando, hermano? Y no solo eso, sino que pretenden que todos los consideren como personas que saben en su experiencia que son lo que muestran. Que todo el mundo le diga, sí, tiene razón. Y no solo eso, procuran que su certificado de nacimiento diga mujer en vez de hombre. ¿Te das cuenta? Hermanos, esto es tremendo. ¿Qué podemos decir nosotros a esto entonces, hermanos? ¿Qué podemos decir? Bueno, digamos lo que dijo Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? ¿Y cuál es la respuesta? Amén. Sí, así es. Dios ha entregado este mundo a la locura por haber rechazado la verdad de Dios. Y la consecuencia es que no solo el ser humano está perdido en sus delitos y pecados, sino que también está perdiéndose en su humanidad como tal. Ya el hombre quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre y así sucesivamente. Y entonces en su racionalidad lo absurdo y la irracionalidad es ahora verdad absoluta. Esta es mi verdad. Eso dice. Entonces, en virtud de todo esto es que Pablo nos dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Y esto significa que usted y yo debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer lo correcto en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Debemos aprovechar, debemos rescatar toda oportunidad para hacer lo correcto, para predicar y enseñar la verdad de Dios, para amar incluso a ese mundo que se pierde en pecado, pero para ser celosos de buenas obras y no para que alcahueteemos el pecado de los demás. Aprovechar bien el tiempo, pero también para fortalecer nuestras almas en el Señor. Hay mucha gente que fortalece sus almas en el televisor, en el computador, en el celular, pero no en el Señor. Dedican demasiado tiempo, como decíamos en estos días, hasta tarde, los ojos hasta cuadriculados y en el televisor, los ojos cuadriculados y pegados del internet, los ojos cuadriculados y pegados del celular, y vienen a la iglesia, parecen los perritos de los taxis. Mira desde allá. Y a veces uno dice, hermano, me están llamando. ¿Será que la hermana necesita? Me dan ganas a veces de llamar a mi esposa, como que la hermana necesita algo. No, en la iglesia se duerme, pero frente al celular no espabila. Hermanos, hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Necesitamos vestirnos cada día, estar día a día con la armadura de Dios, hermano. Con la armadura de Dios para fortalecer y para establecer las gracias salvadoras de la fe, la esperanza y el amor en nuestras vidas. Así. Para tener presente que Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. Que estamos en medio de la batalla de nuestra fe, una batalla constante, y que como soldados entonces no podemos eludir entrar en la batalla espiritual a la cual Dios mismo nos ha llamado. Hay que estar ahí,
hay que aprovechar el tiempo, hay que estar atentos, hay que estar pendientes, hay que estar evaluándonos, hermanos, constantemente de cómo estamos caminando en este mundo que estamos viviendo hoy y cómo vivimos. Por eso Pablo nos dice, a causa del mal en que vivimos, nosotros debemos andar como sabios. ¿No de cualquier manera? Como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quiénes son los necios? Los necios son aquellos que no teniendo entendimiento en las cosas. ¿En cuáles cosas? En las cosas pertenecientes a Dios, en las cosas del Señor y a la salvación, no desean alcanzar la meta y por lo tanto no saben ni les importa saber cuáles son los mejores medios para llegar a la meta. No les interesa. Solo vienen a la iglesia. Pero no les interesan las cosas del Señor. No les interesa hacer la voluntad del Señor. Les interesa venir al culto. Y piensan que porque vienen al culto, entonces ya soy salvo y voy para arriba. No sé, de verdad al segundo. Tenemos que estar atentos, hermanos. Es importante, importantísimo congregarnos, sí. Pero solo congregarnos y no tener una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios y no estar evaluando cómo es que nosotros estamos caminando según lo que la Escritura dice, hermanos, eso no nos garantiza a nosotros ir al reino de los cielos. Ese que es salvo, ese que ha sido salvado por el Señor, ese que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese que verdaderamente ha sido perdonado sus pecados, ese que verdaderamente ha sido sacado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ese que es salvo genuinamente, examina día a día cómo se está comportando, cómo está caminando, cómo está hablando, qué hice hoy, cómo me comporté. Llega al final de la noche y comienza, bueno Señor, voy a hacer una autoevaluación. ¿Usted hace eso? ¿Usted toma el tiempo para evaluar qué hizo en ese día? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo le habló a la esposa? ¿Cómo le habló al amigo? ¿Cómo le habló al de la calle? ¿Cómo? Todo. Usted evalúa su comportamiento, sus pensamientos, cuáles fueron. Usted viene y pasa revista delante de Dios. Bueno, Señor, la verdad, hoy fue un día más, estoy vivo, llegué hasta esta hora, Señor. Ahora quiero una radiografía. Señor, ¿qué hice hoy? Y empieza a meditar en su día. Usted está examinando su comportamiento. Usted está examinando cómo está su fe al Señor. Usted está examinando cómo está su pasión con Dios. Usted está examinando cómo está comportándose en la iglesia. Usted está examinando cómo sirve, si sirve. Todos ustedes son servidores del Señor. Pastor, yo no canto en la alabanza. Yo no he venido a hacer el aseo. Usted es un servidor del Señor. Porque usted está llamado a servirle al Señor, abriendo sus labios y predicando el Evangelio. Usted está llamado a servir al Señor incluso orando por la iglesia donde usted se congrega y por la iglesia de Cristo. ¿Está sirviendo al Señor? ¿O solo oras como el loro repitiendo y repitiendo todos los días lo mismo? Hay mucha gente en las iglesias que solo canta y toca, pero no adora. Solo cantan y tocan. Hay muchos que solo predican, pero no están sirviendo al Señor. No están siendo usados por Dios. Por otro lado, los sabios tienen un entendimiento correcto y andan conforme al Señor. Y hacen juicio de su tiempo. Examinan lo que hacen y tratan por no perder el tiempo en cosas que no tienen valor. Ahora bien, cuando miramos aquí, vemos esa palabra que Él nos habla, que aprovechemos el tiempo, ese aprovechamiento. Pero nos dice que nosotros debemos mirar, y esa frasecita que hay ahí, con diligencia, significa con precisión, con exactitud, en estricta conformidad a un estándar o norma, con miras a una cuidadosa atención acertada y cuidadosamente evaluando lo que hago, digo, pienso, dónde voy, todo lo evalúo con diligencia, con mucha atención, con diligencia. Tremendo. Mire, aquí el apóstol Pablo nos dice esto y la verdad es que, bueno, podríamos utilizar estas dos traducciones posibles.
El apóstol Pablo nos está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis, o de pronto nos está diciendo, mirad que andéis con diligencia. ¿Cuál de las dos es verdaderamente la traducción correcta? Yo diría que ambas. Ambas traducciones son correctas porque, escuche, usted y yo debemos mirar con diligencia cómo andamos y entonces debemos mirar que andemos con diligencia. Así debemos ser. ¿Cómo estamos caminando? Debemos mirar con toda precisión cómo estamos caminando y cómo Dios espera de nosotros que caminemos. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Estás caminando conforme a la voluntad de Dios o solo caminas? ¿Cómo es que Dios espera que caminemos? Él nos lo dice. Debemos andar como sabios y no como necios. Como sabios y no como necios. Pastor, ¿cómo se camina como sabios? Según Proverbios, el sabio es el que reconoce la realidad en que vive y se adapta a esa realidad. Por eso Proverbios capítulo 6 nos llama a ir y ver las hormiguitas. ¿Te ha visto? Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ella reconoce la realidad en la que vive. El verano es el tiempo de trabajar arduamente y de guardar y recoger. De hecho, eso nos da hasta una buena enseñanza. Cuando hay empleito y cuando hay entrada de dinero, ¿qué es lo que debemos hacer? Guarde, mijo, guarden los tiempos, mijo, que hay gordas porque van a venir las flacas y vas a necesitar lo que tienes almacenado. Hoy en día hay muchos en la iglesia que no guardan ni para huevo. Todos lo gastan. Pastor, ¿no alcanza? Sí, sino que somos malos administradores. Somos malos administradores. Debemos reconocerlo, hermano. Esa hormiguera entiende la realidad y se adapta a ella. De igual manera, el sabio es el que reconoce la realidad en el mundo en que vive. Y entonces, ¿se adapta al mundo en que vive? Se adapta a la realidad del Dios que lo salvó. Y entonces, con la realidad en la que el cristiano no vive según la realidad del mundo. El cristiano vive según la realidad de Dios. Y es esa realidad la que debe adoptar. Y a esa realidad es a la que usted y yo debemos apuntar vivir. En el contexto, ¿cuál es esa realidad? Escuche. La realidad a la que usted y yo debemos adaptarnos es la realidad de que hay un Dios en este mundo del cual daremos cuenta un día. Y también que nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos andar imitando a Dios como hijos amados. Debemos andar en amor sacrificial como Cristo mismo nos amó. No participando de las obras de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Caminar en el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Así debemos andar, hermano. Así es. Todo esto que acabo de decir, en otras palabras, es adornar el Evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted está caminando como sabio o como necio? Bueno, siquiera se ha examinado. ¿Usted está consciente de la realidad en que vive y conoce cómo Dios espera que usted viva? ¿O ni siquiera piensa en eso tampoco? ¿Hermano? Y por último, el apóstol Pablo entonces nos dice cuál es la guía y el mapa que debemos usar para poder andar como sabios. Pastor, ¿cuál es ese mapa y esa guía? Conocer la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
¿Sabe? El apóstol Pablo aquí está reprendiendo a la iglesia de los Efesios y les dice, por tanto, es decir, por todo lo que les he venido diciendo, por todo lo anterior, no sean insensatos, les dice Pablo. Y la palabra insensato aquí podría significar la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Ustedes no tienen discernimiento, ustedes no pueden diferenciar entre lo natural y lo espiritual. No, así no pueden andar. Es lo que él dice aquí. Y ser entendido significa asirnos, aferrarnos intelectualmente a algo que reta nuestro pensamiento y nuestra práctica. O sea, en otras palabras, entender o comprender, hermanos, que Dios nos ha dado su palabra para que usted y yo podamos caminar en medio de esta generación perversa como Él nos dice en su palabra. Aferrarnos a la palabra, la única manera en que usted y yo vamos a poder conocer la voluntad de Dios es aferrarnos a la palabra. Pero ahora yo le hago la pregunta entonces otra vez. ¿Cuánto tiempo está dedicando a escudriñar las Escrituras? No, pastor, yo abro la Biblia cuando usted dice aquí hablamos la palabra del Señor. Hay que tener cuidado, ¿no? La palabra de Dios es un regalo maravilloso. Y ese regalo de la palabra de Dios, Él nos lo ha dado como parte de nuestra relación con Él. Es para que nos podamos relacionar con Él. Porque cuando usted abre las Escrituras lo conoce. Sabe quién es, sabe cómo es, sabe lo que le agrada, sabe lo que no. Sabes por medio de la palabra cuál es la voluntad suya para ti y para mí. En su gracia y misericordia Él nos ha dado la luz de Cristo. A Cristo, que es la luz. Y la Biblia es la revelación de Cristo mismo. Pero entonces nuestro deber, ahora en el pacto de la sangre de Cristo, es no ser insensatos. Es no ser ignorantes de la palabra de Dios. Debemos entonces aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos procurar con diligencia conocerla y entenderla para poder practicarla. La palabra. Es la palabra, esa es la verdad. ¿Y qué hace esa palabra, esa verdad? Revelarnos la voluntad del Señor. Es lo que hace. La palabra voluntad aquí significa el deseo de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer el deseo de Dios. Hacer conforme al deseo de Dios y no andar bajo nuestros propios deseos. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debemos seguir detrás de los pensamientos de Dios. Es como Él nos dejó su palabra para que usted y yo sigamos sus pasos. Es como ese papá que va por la nieve, esa gente que trabaja por allá en el campo donde hay nieve, cuando salen al campo y van con sus hijos. Y entonces ese papá que mide 1,90 va caminando y el hijo viene detrás, tratando de imitar los pasos del papá y a veces hasta se cae. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo sigamos los pasos que Él nos va trazando en nuestro caminar cristiano, que estemos llevando a cabo los deseos de Dios y no los nuestros. A veces vamos a fallar en ellos, pero es nuestro esfuerzo lo que el Señor mira. Y entonces Él nos ayuda cuando tratamos y nos esforzamos por caminar conforme a su palabra. Él nos ha marcado el camino por medio de su palabra para que usted y yo lo sigamos, hermano. Así que entonces, resumiendo, ¿cómo debemos vivir en medio de esta generación perversa que nos tocó vivir? Escuche, iglesia, ¿cómo debemos vivir? Escuche. Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos, ¿o no es así? ¿Estamos en tiempos malos? ¿O usted cree que no? Sí. Que el mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesús, sino toda verdad de Dios en todas las áreas de la vida.
Debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, enseñar la verdad de Dios y vivir como sabios. Es decir, vivir imitando a Dios como hijos amados. Andando como lo que somos, hijos de luz en el Señor. No procurando hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, sino los deseos de nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos esto, una iglesia de Jesucristo, un cristiano verdadero, dice: amén, pastor, así es, así hay que andar. Pero hay muchos que hacen: así hay que andar, pastor. Sí, así hay que andar. Por eso el apóstol Pablo es tan claro en este pasaje, mis amados hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no en el televisor, ni en el computador, ni en el celular. Aprovechando bien el tiempo, haciendo las cosas adecuadas conforme dice el Señor, porque los días son malos, bastante malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, mis amados hermanos, que debemos hacer. Examinar, mirar con toda atención, con toda exactitud, con toda diligencia, cómo es que estamos caminando. Mi esposa hablaba ahora de la vecina nuestra. Le voy a decir algo. En estos días el Señor me ha traído a la memoria de manera tan repetitiva que ya me tiene asustado. ¿Cuánta gente se muere, hermano? ¿Cuántas personas cercanas a nosotros han muerto en estos días? Y nosotros caminamos como si no nos fuéramos a morir nunca. Tenemos un estilo de vida tan mundano. Nos aferramos más a las cosas de este mundo que a cualquier otra cosa. El cristiano de hoy ya quiere participar de lo que el mundo participa, practicar lo que el mundo practica, pero no hacer la voluntad de Dios. Mire, ya hoy en día hay tantas modalidades de tantas cosas, usted no ha visto. Los embarazos ya son un pie para un montón de cosas. Entonces, primero iban a la ecografía y le decían ¿va a tener un niño o niña? ¡Ay, la felicidad, qué alegría! ¡Ay, qué bueno! ¡Felices! Y ahorita ya se quedan en silencio y no le dicen nada a nadie. Y tienen que hacer una reunión, dizque para decir qué va a tener. ¿En serio? No estoy diciendo que es pecaminoso, estoy diciendo todo lo que el mundo trae lo practica la iglesia. Entonces, hay que hacer el baby shower. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que el baby shower lo hace es que la misma pareja, la pobre mujer que está en embarazo, hermanos, ni siquiera nos enteramos de cómo es eso. El baby shower lo debe hacer la familia de los que están de la pareja, como sorpresa para la pareja, para bendición de la pareja. No estoy hablando que sea algo cristiano, pero todo el mundo participa de muchas de las cosas que el mundo hace. El domingo, si estamos vivos en la voluntad del Señor, vamos a estar ministrando la cena y vamos a estar entregándole a nuestros hermanos que se bautizaron su certificado de bautismo. Y otra cosita más. Hermanos, yo no espero. Yo sé que es una fecha muy, muy especial y es bonita, ¿cierto? Pero no me imagino al hermano Weimar, porque va a tomar la cena por primera vez y va a recibir su certificado de bautismo. No me lo imagino corriendo mañana al centro a buscar dónde se compra un traje bien costoso para poder estar recibiendo su certificado. No, venga, se viene organizadito y ya no tiene que ir a estrenar porque va a recibir el certificado, ¿no? Queremos ser como el mundo, orgullosos. Entonces, porque voy a recibir, está muy bien, eso es bonito. Pero entonces tengo que invertir una cantidad de dinero por tal cosa. No, hermano, tenemos que ser cristianos y simplemente venir y hacerlo. ¿Se da cuenta?
Entonces, porque voy a hacer algo, tengo que invertir, tengo que endeudarme. Porque no, hermano, aprendamos. Es como el Señor nos coloque las cosas. Tenemos que examinar cómo estamos viviendo la vida cristiana. Como el mundo no es una vida cristiana. Tenemos que examinar cómo vivimos nuestro estilo de vida en todas las áreas. ¿Cómo vives en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Examina. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana en el trabajo, con tus vecinos? ¿Cuál es tu estilo de vida cristiana? ¿Verdaderamente estás aprovechando el tiempo de tal manera que estés nutriendo tu alma y tu espíritu? ¿O estás aprovechando el tiempo para alimentar la carne? Recuerde, dentro de nosotros hay una bestia que todo se lo quiere devorar, y hay una nueva naturaleza que quiere acabar con esa bestia. ¿Qué estás alimentando más, la bestia o la nueva naturaleza? ¿Cómo alimentas la bestia? Televisión, internet, computador, celular. Alimentas el espíritu, esa nueva naturaleza. Palabra y oración, congregándote, recibiendo el mensaje, el buen consejo del Señor, orando, viniendo al Señor, pidiéndole al Señor que te ayude, que te guíe, que te direccione, siendo consciente de que hay un enemigo que está tratando de levantar tu carne y necesitas someterte al Señor para poder batallar contra eso que viene a tu mente y a tu corazón. Pero lo estás mirando, lo estás evaluando, estás atento, estás pendiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha, ¿estás teniendo en cuenta todo eso para vivir tu vida cristiana? ¿O eres de los que viene a la iglesia, muestra una cara y sales de la iglesia y tienes otra? Aprendamos a comportarnos como cristianos, aprendamos a vivir a la luz de la palabra. Hermanos, aprendamos a examinarnos a la luz de las Escrituras y no a la luz de nuestros propios pensamientos. Y quiero terminar repitiendo esto. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana, pastor? Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos. Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos, que el mundo no solo rechaza la verdad del Evangelio, sino toda la verdad de Dios en todas las áreas de la vida. Debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, enseñar la verdad de Dios y vivir como sabios. Es decir, vivir imitando a Dios como hijos amados, andando como lo que somos, hijos de Dios, hijos de luz en el Señor. No procurando hacer nuestra voluntad ni nuestros deseos, sino los deseos de nuestro Señor. Así debemos vivir. Y que el Señor nos ayude a hacer tal cosa. Oremos al Señor. Padre bueno y eterno Dios, en esta hora una vez más te agradecemos por tu palabra. La verdad es que vienes ahí con este pasaje a decirnos, Señor, cuál es el estilo de vida que debemos tener, que debemos examinarnos, y que solamente en ti y en tu palabra está la manera adecuada de caminar, de vivir y de hacer las cosas. Debemos mirar cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Debemos hacerlo, mirarlo con diligencia, con detenimiento, con responsabilidad. Pero Señor, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu guía, de tu dirección. Solo Cristo y nadie más que Cristo, por medio del Espíritu Santo y tu santa palabra, nos pueden ayudar. Hoy, Señor, rogamos para que inclines nuestro corazón a tu palabra, a buscarte en oración, para podernos examinar diligentemente a la luz de tu palabra. Señor, que podamos evaluarnos, que podamos mirar nuestro interior, que podamos mirar cómo caminamos, que podamos evaluar cuál es nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra actitud.
y que podamos ser conducidos por medio de ello a una vida en santidad y obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a evaluar el tiempo en que vivimos y entonces a buscar vivir conociendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a ello, Señor. Que vayamos a tu palabra con el anhelo y el deseo de saber cuál es tu voluntad para nosotros. Y entonces así nos inclinemos, Señor, a buscarte con mayor anhelo y con mayor deseo para que nos fortalezcas y nos lleves por ese camino que has trazado para nosotros. Sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos tu ayuda, no nuestras fuerzas, Padre. Y así mismo ayúdanos que cuando salgamos de este lugar entendamos que salimos de aquí, no de tu presencia, que tú nos llevarás en bendición, en tu victoria, y que seguiremos confiados en ti, que seguiremos meditando y evaluándonos para poder así seguir creciendo y seguirte conociendo, seguirte amando y ser instrumentos en tus manos para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. Hoy te lo pedimos, Señor, dándote muchas gracias por tu bondad, fidelidad y misericordia, y por tu palabra que has traído para nuestro avance y crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les continúe bendiciendo y les guarde. Que tengan una feliz noche.